Del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra del Señor. Queridos hermanos, comienzo hoy a hablar de los misterios luminosos del Santo Rosario. Quizá a alguno de vosotros no os suene demasiado, si no estáis muy duchos, el tema de los misterios luminosos. Los tradicionales son gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero Juan Pablo II propuso añadir estos 5 misterios luminosos de los que vamos a hablar durante estos días. Es el tiempo. Hemos hablado de los misterios gozosos, que todos ellos hablan acerca de la Navidad. Pero ya se terminó la Navidad. El segundo domingo o el domingo después de Reyes es siempre el bautismo del Señor. Y ahí comienza el bautismo del Señor, primer misterio luminoso, después viene las bodas de Caná, después viene la predicación del reino de Dios, de los cielos, etc. Y sobre estos pues vamos a hablar en este tiempo porque corresponde este tiempo. Después, más tarde, vendrán los dolorosos en Cuaresma y finalmente en la resurrección pues vendrán los gloriosos. Digo propuso porque el rosario es una devoción particular, personal, no es oficial, no es una oración oficial de la Iglesia, no tiene su ritual, sus normas eclesiales, como pueden ser pues el oficio divino, los laudes, las vísperas, etc. Aquí pues uno es libre para hacer lo que quiera, por eso el Papa propone: si quieres rezar los luminosos, los rezas, si no, no es obligatorio, no hay obligación. Yo, por ejemplo, hago muchos cambios, porque no solamente estos 20 misterios de los que se compone el rosario ahora son los únicos misterios. Si lees el Evangelio, pues te encuentras con otros muchos misterios. Y entonces, pues puedes rezar el misterio del Evangelio, que aunque no esté oficialmente entre estos 20, pero a ti te provoca más devoción, pues puedes hacerlo perfectamente. Es una oración preciosa porque al no tener ritual, ni lugar, ni tiempo, ni hora, ni sitio, no es sacral, no tiene que ser en la iglesia, puedes rezarlo en el metro, puedes rezarlo en el autobús, puedes rezarlo en el campo, puedes rezarlo en la cama, puedes rezarlo en cualquier momento en que tú tengas un poquito de tiempo, te sientas ungido, tengas ganas de rezar el rosario, siempre va contigo. Y no es una broma, porque aunque sea una devoción personal y particular, pero es muy profunda, precisamente porque va tratando de los principales misterios del reino de Dios que nos predicó Jesucristo. Pues bien, hoy comenzamos los luminosos con el bautismo del Señor. El bautismo del Señor, pues, bueno, nos puede pasar desapercibido, pero si profundizamos, pues vamos a encontrar meditación en él.
una meditación profunda. ¿Qué quiere decir que bautismo del Señor? Nos lo acaba de decir Lucas, que cuando un día estaba bautizando Juan el Bautista, Jesús fue allá y se puso a la cola, como suele decirse, a la cola de los pecadores, como uno más. El Bautista lo reconoció y dijo, no, tú eres el que me debes bautizar a mí. Y Jesús le dijo, deja, quieto, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando Juan le bautizó se abrió el cielo, nos dice, se abrió el cielo y bajó algo, el Espíritu Santo, en forma corporal, como una paloma, dice Lucas, y se posó sobre Jesucristo. Y entonces se oyó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Mirando los evangelios, me he dado cuenta de que Mateo y Juan dicen, este es mi Hijo amado. Pero Lucas y Marcos dicen, tú eres mi Hijo amado. En el primer caso es como si Dios, el Padre, hablara para que la gente reconociera a Jesús. Pero en el segundo caso, Lucas y Marcos, la palabra va dirigida directamente a Jesús. Tú eres mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Ese tú es impresionante. Ese tú a mí me hace vibrar mi humanidad, porque veo en ese tú la humanidad de Jesucristo. ¿Necesitaba Jesús que el Padre le dijera, tú eres mi Hijo amado? Pues cuando el Padre se lo dijo, algo necesitaría. Porque no se trata de que los demás le reconozcan, sino de que Él se sienta interpelado por el Padre. Tú, que a lo mejor hasta ahora has estado estudiando y has estado pensando y has estado mirando, porque notas en ti algo especial, notas una vocación especial. Tú eres el elegido. Tú eres el Mesías. Tú eres el que tiene que padecer lo que tú has leído en la Sagrada Escritura. Entonces ese tú, pues es impresionante. Dicho a la humanidad de Jesucristo, ya sabéis que mi Cristo es muy humano, profundamente humano. Tan humano que si yo no me viera reflejado en él humanamente, pues no sé qué diría. Porque es él el que me lleva al Padre, el que me lleva a Dios. En mi vida ha sucedido algo de esto también. Yo he sido bautizado de pequeño. Pues no me enteré, evidentemente, y no lo he notado demasiado. He sido confirmado también, pero cuando era muy chiquitín, tampoco me ha valido la confirmación. O por lo menos vivencialmente, existencialmente, o sea, a mí no me ha producido vivencia de ninguna clase, ni mi bautismo, ni mi confirmación oficial. ¿Que no haya hecho efecto? Pues a lo mejor sí. Hay un efecto que los teólogos llaman ex opere operato, que lo tienen todos los sacramentos por sí mismos y están ahí abajo casi sin notarlo tú, pero haciendo su obra magnífica y maravillosa de gracia. Ahora bien, yo he necesitado en mi vida otros bautismos, otras experiencias de bautismo, que tienen mucho que ver con este tú. Tú. La primera que tengo recuerdo es cuando era joven dominico, pues que estuve a punto de salirme,
porque no me parecía que yo tenía esta vocación de dominico. Y bajó sobre mí el Espíritu Santo. Bajó en forma de 2 o 3 frases de unas charlas de un predicador que me tocó en el centro del alma. Y en el centro de mi alma se me dijo: tú eres mi hijo amado, yo te elijo, yo te he elegido. Y eso me dio fuerza y me dio vida. Y más adelante he tenido otros bautismos. He recibido otro bautismo en la renovación carismática, más en relación con una experiencia vital de la predicación. Y ahí también se me dijo: tú eres mi hijo amado. Hasta en Medjugorje, últimamente he recibido otro bautismo. Y ese bautismo, o en ese bautismo se me dijo: tú eres hijo de María también. Y descubrí a la Virgen, y descubrí el rosario, y descubrí estas cosas de las que estoy hablando. Y estos 3 bautismos, pues de una forma o de otra, están calcados en el de Jesucristo. Porque el bautismo de Jesucristo es el principio de una vida guiada por el Espíritu Santo que le lleva a llevar a muchas situaciones, las más trágicas, como sabéis muy bien todos vosotros, es a la muerte, al sepulcro y gloriosamente también a la resurrección. Yo necesito a este Jesús, porque en mi vida sucede, porque en mi vida sucede el bautismo, porque a mí no en forma de paloma, pero sí en forma vital. Yo he experimentado que mi vida ha sido conducida por el Señor y ha sido conducida mediante estos bautismos de Espíritu Santo. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes una experiencia del Espíritu Santo para saber cuándo te está hablando? ¿Cuándo está diciendo: tú eres mi hija, mi hijo amado? ¿Tú tienes esa experiencia? Porque a lo mejor recibiste, como yo desde pequeñín o pequeñina, estos bautismos y la confirmación, y no te han hecho suficiente efecto para verte doblada o doblado en el bautismo de Jesucristo. ¿Cómo respondió Jesucristo a este bautismo? Nos lo cuenta muy bien el libro o en la carta a los Hebreos, allá por el capítulo 10, y nos dice: Señor, tú ya no quieres sacrificios ni ofrendas. No quieres que haga esto, que haga lo otro, que haga lo de más allá. No quieres en sacrificios de animales, ni toros, ni machos cabríos, ni corderos, ni una tórtola, ni un pichón. Tú, Señor, me has dado un cuerpo, y en ese cuerpo yo quiero hacer tu voluntad. Tú me has dado una vida, cuerpo significa vida. Tú me has dado una existencia, y en esa existencia yo quiero hacer tu voluntad. El Espíritu Santo, a lo largo de la vida, le fue metiendo por distintas situaciones en las que él se fue dando cuenta cómo la salvación actuaba a través de él. Esa salvación de Dios que le llevó a ser el Mesías y el Salvador de todos nosotros. ¿A ti se te ha dado un cuerpo? Sí, porque estás viviendo. Darte un cuerpo significa vives, estás aquí. Tienes un cometido, tienes una vocación. Porque cuando el Señor, el Padre, dijo: tú eres mi Hijo amado, parece cariño, pero en realidad es vocación. Te destino a una misión. Quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Y ya sabemos muy bien
lo que hizo Jesucristo. A mí me emociona profundamente entrar por esta humanidad de Jesucristo, porque a través de esta humanidad de Jesucristo, reflejada en la mía, pues yo entiendo a Dios en mi vida. Yo entiendo cómo el Dios Padre también es mi Padre. En Jesucristo, por la persona de Jesucristo, mediante Jesucristo, mediante el bautismo de Jesucristo, mediante la persona de Jesucristo, porque sin Jesucristo no hay nada, no hay acceso al Padre de ninguna forma. Pero si a mí solamente me hubiera salvado Dios, sin Jesucristo, pues Dios no sangra, no hubiera necesitado la cruz, ni nada de todo esto. Dios simplemente, pues no sé, con una lluvia de rocío de gracia nos hubiera redimido a todos, pero no ha querido que sea en nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad, a través de Jesús, hemos sido todos nosotros redimidos. Y así cobra sentido mi vida, y así cobra sentido tu vida. Yo me glorío en esta gracia, como dice San Pablo. Me siento bien en mi fe, me siento bien en esta gracia. Creo firmemente que el Señor me ha bautizado. Bautizar significa sumergir, y me ha bautizado en Jesucristo. Creo que he pasado por tribulaciones, pero la tribulación también ha engendrado, como dice el mismo Pablo, pues paciencia, y con la paciencia, pues cierta virtud, virtud perfecta. ¿Y cómo sé yo que tengo virtud perfecta? Pues lo sé porque estoy a gusto con mi vida, estoy a gusto con el desarrollo de mi vida, estoy a gusto como sacerdote, estoy a gusto como cura, estoy a gusto, no me cambio por nada, no me cambio por nadie, y sencillamente pues le doy gracias a Dios de estos bautismos que me han llevado pues a estar en este momento de mi vida ya muy larga, pues en la gracia de Dios y en el amor de Dios y en la esperanza profunda de Dios. Y dice San Pablo, y la esperanza esa que tienes no te defrauda, no defrauda. ¿Por qué? Porque ha sido derramado sobre ti el Espíritu Santo, como sobre Jesús el día del bautismo. No me defrauda esta esperanza. Pues bien, yo veo a Jesucristo también en esa fe y en esa esperanza profunda, y cómo la tribulación también a lo largo de la vida le fue dando, pues, no sé, la consumación y el misterio de su vida. Le fue haciendo conocerla, guiado siempre por el Espíritu, porque si os dais cuenta, los evangelistas siempre hablan de eso. El Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu hizo esto y esto y esto. E iba guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu se le revelaba, y el Espíritu le daba fuerzas, y el Espíritu todo. ¿Qué hacía Jesús como hombre? Orar. Oraba y oraba y oraba. ¿Por qué? Pues porque no tenía nada de sí mismo. Su palabra no era suya, su poder no era suyo, sus milagros no eran suyos. Todo era del Padre, que le venía con el poder del Espíritu Santo. Evidentemente un poder enorme, porque Jesús se dio cuenta, sobre todo al final de su vida, cuál era su misión divina. Porque algunas veces incluso llegó a decir, el Padre y yo somos una misma cosa. Para eso se necesita un Espíritu Santo impresionante, impresionante. Y en la sencillez y en la profunda humildad de Jesucristo eso se puede decir. Fuera de eso, evidentemente, sería un loco o una locura el que dijera esto. Pues bien, Él no actuaba como Dios en este mundo, actuaba como tú y como yo, pero con un poder del Espíritu Santo enorme, porque su misión, el destino al que el Señor le tenía deputado, pues era un destino, no sé, cargando con todas nuestras penas, con todos nuestros dolores, con todas nuestras miserias. Y si uno mira al mundo, y tenemos que mirar al mundo,
Tenemos que mirar los males del mundo, los pecados del mundo, las situaciones del mundo, no para apartarnos y decir, no, no, es que tienen que ser redimidos, es que Jesús los ha redimido, es que yo no puedo insultar a nadie ni decir cosas porque ha sido redimido por Jesucristo, porque Jesucristo lo llena todo. Pues bien, el Espíritu Santo lo primero que hizo después del bautismo fue las tentaciones. Le llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Otra prueba de su humanidad. ¿Cómo va a tentar el diablo a Dios? Pero al hombre Jesús sí. Y además, pues, él quería saber quién era este Señor. El diablo quería saber quién era Jesucristo, porque evidentemente toda la misión de gracia que hay en Jesucristo y la misión de gracia que hay en mí y que hay en ti, lo que es recibido por gracia el demonio no tiene ni idea, no tiene esa gracia. El demonio vive en su naturaleza, pero la naturaleza del demonio comparada con la naturaleza, con la gracia sobrenatural de Dios, pues es oscuridad, no sabe nada, tantea nada más. Y entonces le llevó al desierto a tentarlo. Otras traducciones dicen tantearlo. Tantear. ¿Quién será este? Entonces le ofreció las cosas que le ofreció. Pero porque como hombre el diablo se dio cuenta de que estaba ante un elegido que tenía una impresionante misión para todos los hombres. Pues bien, a mí me gusta vivenciar a Jesucristo de esta forma. A mí me gusta cuando rezo el rosario, pues si tengo un poco de unción en aquel momento. Si el Señor me toca un poco vivenciar a Jesucristo, meterme en su vida humana, penetrar por sus llagas. ¿Qué significa llagas? Pues lo que sufre el hombre, lo que sufrimos nosotros, por sus heridas, por sus llagas, por todo lo que recibió, por los insultos con que lo maltrataron, por el desconocimiento, por el rechazo tremendo que tuvo de la humanidad, pero que era necesario que lo tuviera para salvar a todos los que a lo largo de la historia pues han vivido mucho de estos rechazos y de estas cosas. Pues bien, Jesús, hay un capítulo en Isaías, el capítulo 11, que nos habla de los dones del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Con el bautismo, a Jesús y a mí y a ti y a todos nosotros se nos despiertan de alguna forma los dones del Espíritu Santo, porque hay que llegar a los dones del Espíritu Santo lo más posible. Yo cuando pienso, ¿y qué dones se le despertaron a Jesucristo? Todos, evidentemente, los 7 dones del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué son necesarios para evangelizar? Yo una vez, escuchando a Juan Pablo II hace muchos años, que en Czestochowa estaba hablando a los jóvenes, 500.000 de jóvenes que había allí, pues les decía, si queréis evangelizar, tenéis que pasar por los dones del Espíritu Santo. Y les fue citando uno a uno: sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios. Y yo, para mí, en mi superficialidad, dije, pero ¿y qué saben los chicos de esto? Después ya me he dado cuenta, ¿y qué sé yo lo que saben los chicos? ¿Y qué sé yo por qué el Papa lo decía? Porque es el Espíritu Santo el que sabe verdaderamente y el que te puede dar y te puede, no sé, pues meter en lo profundo de tu corazón, inyectar en lo profundo de tu vida cristiana estos dones para que tú puedas evangelizar con uno o con otro o con todos. Pero Jesucristo, pues, evidentemente, estos dones del Espíritu, porque la evangelización no consiste en hacer cosas. La evangelización no consiste en hacer un mundo mejor,
La evangelización no consiste en la igualdad, la evangelización no consiste en los valores cristianos. Para mí la evangelización, la que tengo en mi vida, la que me gusta, la que me agrada profundamente, es una persona, es Jesucristo, es meterme en su alma y meterme en su corazón. Y ahí es donde descubro yo, pues eso, de Jesús. ¿Qué es lo que puedo yo descubrir ahí? Pues ahí descubro que Jesucristo, pues, por ejemplo, el don de inteligencia, por decir uno, el don de inteligencia. Santo Tomás decía que Jesucristo, bueno, la teología medieval decía que Jesucristo, desde el principio de su concepción, vivió en la visión beatífica. A mí eso me hace temblar. Digo, entonces no era hombre, porque un hombre que pasa viendo a Dios a lo largo de su vida, ya puede sufrir si está con Dios. No, no, es un hombre de fe, es un hombre de esperanza. Yo no me vería reflejado en Jesucristo. Mi vida quedaría profundamente vacía, profundamente huérfana de salvación, si Jesucristo no hubiera pasado por la fe y por la esperanza que yo y tú y todos nosotros, por la necesidad de superación, por la necesidad de trascendencia, por la necesidad de vivir para siempre, de una vida nueva. No, no puede ser. Entonces, el bautismo de Jesucristo le llevó a eso, no mediante la visión beatífica, pero sí mediante la escucha del Espíritu Santo. Claro que era Dios, pero no actuaba como Dios. Inconfuse, nos dice el Concilio de Calcedonia. Claro que era Dios, pero actuó como hombre, como uno de tantos en nuestra salvación. Y también este don de inteligencia le hizo a Jesucristo naturalmente conocer las Escrituras, porque el don de inteligencia es un don de conocimiento, conocer las Escrituras y todo lo que se refería a él. Y resulta que las Escrituras, todas enteras, hablan de él. Un día se lo dijo discutiendo a los fariseos, es que la Escritura habla de mí. Las Escrituras hablan de él. ¡Qué conocimiento! ¡Qué conocimiento! ¡Qué apertura! ¡Qué don del Espíritu Santo más maravilloso! Le produjo el bautismo para darse cuenta de que todas las Escrituras hablan de él. Esto parece una maravilla, ¿verdad? ¡Qué genial! Sí, pero qué peso. Porque las Escrituras, precisamente, para nosotros es buena nueva. Y para Jesucristo también, pero a costa de su sangre, a costa de su sufrimiento y a costa de su vida. Pues bien, quizá no haya que decir muchas más cosas, porque después seguirán los otros misterios luminosos y volveremos sobre todas estas cosas. Pero qué conocimiento de las Escrituras. A mí me hace mucha gracia, y ya termino, cuando va el demonio y le lleva al desierto. ¿Cómo le responde Jesucristo? Le presenta el pan, porque estaba muerto de hambre después de 40 días. Y Jesucristo le responde con un texto, con las tres respuestas de Jesucristo son del libro del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre. Cuando le presenta todo el poder y la gloria de los reinos del mundo, y Jesucristo le dice, porque el demonio le dice, yo te doy todo esto si me adoras. Y Jesús dijo, no adorarás nada más que a Dios, y a Él solo servirás. Y la última, cuando quiere que se tire desde el pináculo del templo, la evangelización fácil, que se tire desde el pináculo del templo porque dice el demonio, está escrito que vendrán los ángeles y en medio de la caída te cogerán y te sostendrán y todo el mundo dirá, este es el Hijo de Dios. Vamos a creer en Él porque este es el Hijo de Dios. Mira cómo se ha cumplido la Escritura. Mira cómo ha venido Dios a salvarlo. Y el Señor le responde diciendo, no tentarás al Señor tu Dios y solo a Él tienes que darle culto. Pues bien, estos son de 3 textos del Deuteronomio que a mí me hace mucha gracia. Digo, ¿se habría leído Jesucristo el Deuteronomio?
Evidentemente, si no se leyó el Deuteronomio, el Espíritu Santo se lo infundió. Que eso es muy posible. Muy posible. El Espíritu Santo al final es el que nos hace entender la Biblia. Por ello lo puedo entender racionalmente como un exégeta, pero espiritualmente transformante, que cambie mi vida, que transforme la Sagrada Escritura en palabra de Dios, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura es lo que hay escrito en un libro sagrado que es la Biblia. Pero lo puedo leer sin que sea para mí palabra de Dios, como lo puede leer un ateo rechazador. Lo puede leer sin que sea para mí palabra de Dios, no actúa. Mientras que si la Sagrada Escritura se transforma en palabra de Dios, te construye, te hace, te salva y te da el don y la gracia de Dios maravillosa para vivir en tu fe y en tu esperanza, pues profundamente motivado. Pues bien, hermanos, esto es lo que quería decir en este ratito, en esta media hora que hemos hablado, para que demos mucha importancia a este Espíritu Santo que nos siga bautizando a lo largo de toda la vida y escuchémosle, escuchemos al Espíritu Santo. Gloria al Señor.